Bueno, ya estamos aquí, un poquito accidentado el día, pero bueno, ya vamos a empezar nuestro programa. Hoy vamos a hablar de poesía erótica, un tema pues hermoso en todos los sentidos, ¿no? Hablamos de emociones, sensaciones, hablamos del cuerpo, la piel, la memoria, todas las cosas maravillosas que podamos tener como seres humanos. Bueno, quizás una de las cosas que debemos de, cuando hablamos de poesía erótica, tenemos que poner varias cosas sobre la mesa. Lo primero de ellos es la diferencia entre lo que es la poesía erótica y lo que es, pues, vilmente la pornografía, ¿no? Hay líneas divisorias entre ambas manifestaciones y que son muy claras, ¿no? Cuando hablamos de poesía erótica, pues hablamos sobre todo de la pasión, de las sensaciones, pues de esa capacidad de insinuar, a lo mejor, es una insinuación, es una sugerencia, digamos, mostrar la piel pues de manera generosa, pero hasta ahí. Cuando hablamos pues ya propiamente de la pornografía, pues no, ya hablamos de otros términos, en este caso de términos que van relacionados ya con el acto sexual, con el juego sexual, con la idea de culminar un coito. Entonces sí hay una separación, digamos, clara entre ambas manifestaciones. La poesía erótica pues es esa sugerencia, y creo yo que en parte la sugerencia pues nos enriquece más. ¿En qué sentido? Porque siempre nos deja como un paso, y qué hay más allá, ¿no? Como un paso antes de la culminación. Entonces eso de alguna manera dispara los sentidos, las emociones. Entonces es algo que se vive en la imaginación, o sea, la imaginación fluye y nos da muchísimas posibilidades. En cambio, la pornografía, pues ahí está, son las imágenes claras, o sea, son las imágenes precisas en lo que se está realizando, no hay nada de sugerencia, finalmente es un hecho que se va a culminar, que acaba, mientras que el erotismo no se queda en esa sugerencia, se queda en esa antesala del acto. Entonces, a muy grandes rasgos, quizás de manera muy tosca, bueno, pues esa pudiera ser, desde mi punto de vista, una separación entre lo que es la poesía erótica y la pornografía. Desafortunadamente, siempre que se habla de erotismo, pues se confunde con la pornografía, o hay de pronto mensajes que recibí cuando puse el cartelito del programa, fue de que vas a hablar de pornografía. No, pornografía no, es erotismo. Entonces sí hay grandes diferencias. Pues prácticamente, si nos vamos a la historia del erotismo, pues veremos que pues existe, yo creo que desde el origen de la humanidad, desde que el hombre empezó a pensar y pues a discernir toda esta maravilla del universo, del mundo, del mismo cuerpo, ¿no? Hay por ahí, por ejemplo, ya cuando hablamos de los griegos, por ejemplo, de Platón, pues vemos como una especie de condena hacia el amor carnal. En este caso, el amor carnal como un pecado contra el espíritu. A partir de ahí, bueno, sabemos las culturas, como sea, sobre todo la judeocristiana, bueno, como que sí se apega a esta idea de lo pecaminoso, y bueno, pues prácticamente se tiene que ocultar se tienen que ocultar los deseos, se tiene que ocultar la carne, digámoslo así, y sobre todo con el paso de los años, pues sí vamos a ver propiamente cómo va evolucionando este concepto. Hay una separación ya
del pecado, ya no es pecado, sino existe una posibilidad, sobre todo cuando surge por ahí la idea del amor libre, el amor cortés, que tiene la manera de exponer, de hacer visible, digamos, el amor cortés, lo que antes el platonismo y la cultura judeocristiana había condenado al amante a permanecer oculta. Bueno, el amor cortés la va a poner, la hace visible, la pone en primer plano. Y ya sabemos a partir de ahí, pues, todos los movimientos poéticos que se vienen, el Renacimiento, el racionalismo, y para llegar finalmente al romanticismo, en donde, bueno, el poema amoroso se vuelve importante. La idea de, sobre todo, de tomar conciencia del cuerpo, eso es fundamental en el caso de la historia del erotismo. Me están preguntando propiamente aquí sobre los poemas. Sí voy a dar lectura a los poemas, pero antes sí quería hablar un poquito sobre esta historia de la poesía erótica brevemente. Decía Georges Bataille que la vergüenza, voy a leer la cita, dice: la vergüenza forma parte de las manifestaciones eróticas y que sin ella no se puede acercar uno al erotismo. Entonces hay una especie, en el erotismo hay una especie de ocultamiento. Es necesario, dice él, Georges Bataille, el ocultamiento para que la intensidad del amor se descubra, y bueno, entonces el surgimiento de la poesía se pueda dar. Tenemos grandes ejemplos de literatura erótica: Madame Bovary, Baudelaire con Las flores del mar, principalmente, bueno, Lolita, Historia de O, muchos libros que lo han abordado en todos los aspectos. ¿Qué es lo maravilloso de la...? Me quedo corta, hay muchísimas obras, yo creo que si las menciono la lista sería interminable. Por ahí un periodo, por ejemplo, más o menos en los años 50, principios de los 60 en Estados Unidos, pues esta literatura del confesionalismo que también le da un punch a lo que es la literatura erótica, la poesía. Bueno, la literatura erótica, yo estoy hablando en particular de la poesía. Esto lo vemos, pues, por ejemplo, en este caso la vemos con Platt, Sexton, que bueno, la idea es dejar al descubierto. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de la poesía erótica? Pues de que la experiencia sexual es diferente para cada uno, y de ahí viene pues una idea de la sublimación. Ha pasado por diferentes momentos, digamos, la poesía erótica, entre ellos hay algunos poetas preocupados simple y sencillamente por eternizar el acto amoroso. Hay otros poetas que se preocupan por sublevarse a través de esta poesía. Hablamos de libertad, hablamos de la magia del cuerpo, hablamos incluso de una acción social de liberación, ¿no? Entonces, no sé, recuerdo, por ejemplo, ahorita un poema hablando de esta idea de la acción social, de la liberación, por ejemplo, un poema de Kira Galván, que tiene que ver con esta idea de saberse mujer, de asumir su cuerpo. Entonces, se los voy a leer un fragmento de este poema de Kira Galván que retoma mucho esto de lo que estoy hablando. Dice, por ejemplo, es el poema Itzamaray, dice: busco una isla para gestar en ella, para inventarme mi libertad y mi cuerpo y todos mis movimientos. Busco mi cara entre las multitudes, mi olor en las axilas de mi amante, mis golondrinas en los cuartos menguantes de la luna, mis defectos entre las flores del durazno. Hemos estado sondeando nuestras profundidades, nuestros cuartos oscuros calculando. El brillo de nuestros caracoles estrella y nuestros escrupulosos sapos, simplemente acariciando nuestros olores y nuestros accidentales pieles. No logro saber tu identidad, mi enemiga, animal luminoso y multifacético que ha sublevado mis hordas. Estoy en
pie de guerra contra la enajenación, estoy en guerra con esta soledad, con esa soledad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, esta es una postura de la poesía erótica, entonces el hecho de la sexualidad como motivo de acción social de liberación. Hay un interés, digamos, subversivo, ¿no? Esta lucha por parte de la mujer, de ser mujer dentro de la sociedad y con todo lo que implica. Entonces, bueno, aquí por ejemplo el poema de Kira Galván, pues lo vemos, ¿no? Hay muchos ejemplos de poesía erótica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por mencionar algunos autores, a Juan Gelman, a Ana Sexton, Octavio Paz, a Margarita Villarreal, Margot Glantz y otros autores que, bueno, ahorita más o menos les voy a dar lectura. En la poesía mexicana erótica, pues tenemos muchos ejemplos, también muchos propósitos de la poesía, entre ellos pues voy a mencionar a Ignacio Manuel Altamirano, la importancia de la obra Manuel Altamirano, que bueno, si pensamos un poquito en el erotismo de ese momento, pues es un erotismo tímido, ¿sí? Es un erotismo tímido. Manuel M. Flores, Manuel Acuña, por ahí Amado Nervo. Tablada, por ejemplo, escribe un poema, Misa Negra, que por aquí lo tengo, y bueno, él se atreve, en este caso, pues de alguna manera sacraliza el encuentro erótico, ¿sí? Él convierte el escenario de la alcoba, pues se transforma en los ojos del lector, el cáliz será el cuerpo de la mujer. Entonces ese atrevimiento pues marca una pauta dentro de la poesía erótica amorosa, de la erótica en México. Y bueno, en un fragmento del poema un ejemplo de su poema, por ejemplo de Tablada, dice: quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ara de tu pecho y de tu alcoba la capilla, y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de la subversión en este caso. Bueno, tenemos por ejemplo un personaje muy importante dentro del erotismo en México, pues es la obra de Concha Urquiza. Su poesía es mística, está considerada como el misticismo erótico, pero bueno, también es una poesía que podemos ligar directamente a la experiencia carnal. Les voy a leer un poema de Concha Urquiza. Un soñar con el pálido ramaje y las llanuras donde cuaja el trigo, un aspirar a soledad contigo por los húmedos valles y el boscaje, un buscar la región honda y salvaje, un desear poseerte sin testigo, un abrazado afán de estar contigo, viendo tu faz en interior paisaje. Tal fue mi juventud más verdadera, en el clima ideal de tu dulzura, maduró mi divina primavera. Y tuve mi esperanza tan segura, como que en la hermosura pasajera se me entregaba intacta tu hermosura. Bueno, entonces aquí tenemos una muestra de Concha Urquiza y cómo, bueno, hace esta relación entre la pareja, digámoslo así, que se ama, ¿no? Estaba, por ejemplo, aquí más o menos había anotado algunas cosas sobre esto. Bueno, Salvador Novo, que ya había leído un fragmento de él, bueno, pues es muy importante también, sobre todo en el sentido de que, bueno, es un poeta que hay por ahí una anécdota por ahí que bueno, escribía poemas, pero no para hacer
publicados, sino para ser leídos por sus conocidos. Un libro que me gusta de Salvador Novo, por ejemplo, es el libro de Nuevo Amor. Les voy a leer un fragmento de este. Dice, es el número 3 del poema, dice: qué remoto era el aire infinito que llenó nuestros pechos. Te arranqué de la tierra por las raíces ebrias de tus manos y te he bebido todo, oh fruto perfecto y delicioso. Ya siempre cuando el sol palpe mi carne, he de sentir el rudo contacto de la tuya, nacida de la frescura de un alba inesperada, nutrida en la caricia de tus ríos claros y puros como tu abrazo. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, la idea de la desolación, de la desesperación, de la atracción, pues incluso homosexual, ¿no? Que sabemos en este caso que es clara en Salvador Novo. De alguna manera el amor que es conciencia de la imposibilidad de la conciencia que de pronto tiene el poeta ante la imposibilidad del amor. Entonces eso es muy interesante en la poesía. Vale la pena, digamos, que revisar pues la poesía que se ha escrito a lo largo de los años en México, desde los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, a Griselda Álvarez, Guadalupe Amor, Rosario Castellanos, Elsa Cross, Isabel Fraire, Elba Macías, Margarita Michelena, Enriqueta Ochoa, y una lista de autores, de autoras que han abordado el tema amoroso. Bueno, propuse yo una selección de poemas para leer. Entonces, digamos, para tener un acervo de la poesía erótica en video. Entonces, voy a empezar con un poema de Gonzalo Rojas, la importancia de la memoria en el poema, la evocación de lo vivido, es fundamental en la obra de Gonzalo Rojas, sobre todo la de Vertiente Amorosa. Les voy a leer el poema completo, Retrato de mujer, se llama. Siempre estará la noche, mujer, para mirarte cara a cara, sola en tu espejo, libre de marido, desnuda en la exacta y terrible realidad del gran vértigo que te destruye. Siempre vas a tener tu noche y tu cuchillo y el frívolo teléfono para escuchar mi adiós de un solo tajo. Te juré no escribirte, por eso estoy llamándote en el aire para decirte nada, como dice el vacío, nada, nada, sino lo mismo y siempre lo mismo de lo mismo, que nunca me oyes, eso que no me entiendes nunca, aunque las venas te ardan de eso que estoy diciendo. Ponte el vestido rojo que le viene a tu boca y a tu sangre, y quémame en el último cigarrillo del miedo al gran amor, y vete descalza por el aire que viniste, con la herida visible de tu belleza, lástima de la que llora y llora en la tormenta. No te me mueras, voy a pintarte tu rostro en un relámpago, tal como eres, 2 ojos para ver lo visible y lo invisible, una nariz arcángel y una boca animal, y una sonrisa que me perdona y algo sagrado y sin edad que vuela de tu frente, mujer, y me estremece, porque tu rostro es rostro del espíritu. Vienes y vas, adoras al mar que te arrebata con su espuma, y te quedas inmóvil, oyendo que te llamo en el abismo de la noche, y me besas lo mismo que una ola. Enigma fuiste, enigma serás, no volarás conmigo. Aquí, mujer, te dejo tu figura. Bueno, pues ese es el poema Retrato de mujer de Gonzalo Rojas.
Voy a leerles otro poema que me gusta mucho. Es una poeta que me gusta mucho, Coral Bracho. ¿Qué destaco de la poesía de Coral Bracho? Pues la musicalidad, la brillantez, la transparencia del verso, ¿no? Oigo tu cuerpo, se llama el poema. Oigo tu cuerpo con la avidez abrevada y tranquila de quien se impregna, de quien emerge, de quien se extiende saturado recorrido de esperma en la humedad cifrada, suave oráculo espeso, templo en los limos, embalses tibios, deltas de su origen. Bebo tus raíces abiertas y penetrables, en tus costas lascivas, cieno brillante, landas. Los designios musgosos, tus sabias densas, parvas de lianas ebrias. Huelo en tus bordes profundos, expectantes, las brasas, en tus selvas suntuosas, las vertientes. Oigo tu semen táctil, los veneros, las larvas, ábside fértil, toco. En tus ciénegas vivas, en tus lamas, los rastros en tu fragua envolvente, los indicios. Abro a tus muslos ungidos, resumantes, escanciados de luz. Oigo en tus légamos agrios a tu orilla, los palpos, los augurios, siglas inmersas, blastos. En tus atrios, las huellas vítreas, las libaciones, glebas fecundas, los hervideros. Bueno. Otro poema que les voy a leer es de Minerva Margarita Villarreal, una poeta exquisita, una poeta que también me gusta mucho. Y bueno, es un poema muy claro en el propósito erótico. Te besaré largamente, mis animales sueltos en el interior de tus sentidos, amándote en tus entrañas como esquirlas de luz. Te besaré, atravesaré tu cielo, me internaré en tus ramas, circularé en tus líquidos, surgiré de la yema de la corteza de tu tronco, me alimentaré de tu jardín. Tu voz en las colinas y los campos inmensos como tú los pensaste, tus animales sueltos en el interior de mis sentidos, amándome en mis entrañas, como certeza, como fruto, como señal de territorio. Tu voz en mis colinas y los campos inmensos bajo este cielo púrpura, esta delicia o cauce a mitad de la lluvia, a mitad del océano, porque tu árbol enraiza en medio de mi vientre y esta tierra te vive en el principio y el fin. Bueno, este poema lo tomé de su libro La herida luminosa, que es una edición de Conaculta, se publicó creo que en el 2009, por ahí 2009, 2010, no, 2009. Bueno, de Julia Santibáñez, escogí 3 poemas que por ahí circulan en la red, pero en particular les voy a leer uno que en su brevedad, en la parte final del poema es espectacular, yo creo que de los mejores remates que he visto en la poesía actual, erótica. ¿Sí? Las dos. Conoces a la yo calma, a la coqueta inofensiva, diurna y musical. ¿Quién sabe cuándo aflore la maliciosa, viperina y vengativa? Pero sé que ambas se hurgan el sexo y se huelen los dedos. Bueno, de Rodolfo Naró les traigo el poema número 2 de un poema que lleva como título Árbol de la Vida. Es el número 2. Eres habitación vacía con puertas paralelas, espacio que respira el aire de la luna, sin gravedad, a donde llego cada noche
y muero con la muerte que quieres darme. Dentro de ti, de tu espacio, cierras las puertas con dos filos enrojecidos, quitas más de lo que has dado, me cortas en pedazos, me arrancas el oxígeno en breves espasmos. Soy tuyo, tu cansancio, tu vientre de piedra, cimiento de los años, raíz de mis pensamientos, Te sé como a mis manos, te subo como a un árbol. De José Eugenio Sánchez. Lean la poesía de José Eugenio Sánchez, se llevarán grandes sorpresas. Escogí Frente a mi casa vive Dios, también lo pueden encontrar en la red muy fácilmente. Por ahí está en 2, 3 lugares publicado. Es en una casa muy grande que tiene un inmenso jardín donde viven todos los gatos. El jardinero de la casa de Dios es un tipo musculoso que trabaja sin camisa. Y de vez en vez vemos a Dios en calzones, escuchando música en su cochera, o abrazando como Dios a una muchacha que lo abraza de la única manera en que se puede abrazar a Dios. Dios observa a los gatos que persiguen el amor y las cucarachas. Y con gesto riega las plantas, cierra las puertas, revisa su correspondencia o descorcha una polvorosa botella. Así todos los días hasta que un día y de pronto desaparece. Una ambulancia fuera de su casa nos hubiera dejado un poco más claras las cosas, pero no, solo se esfumó y ya. O los gatos le dijeron, lárgate para siempre, porque no has hecho nada bueno, o durante su siesta las cucarachas se lo comieron. Bueno, voy a leer un poema de Mónica Gameros. No había descubierto, debo decir que no había descubierto la poesía de Mónica Gameros. Ayer que hice la pregunta en Face, bueno, gracias a todos los que me contestaron, a todos los que hicieron pues posible mucho de esta selección. Me gustaría incluirlos a todos. Recibí colaboraciones de muchas partes, incluso no solamente de México, pero pues por cuestiones de tiempo y yo sé que pronto nos cansamos también de estar ante el video. Bueno, voy a tener que acortar el tiempo en él. Me gustaría incluirlos a todos, pero les comentaba si hay la posibilidad de hacer una emisión más. Bueno, ya incluiría más material del que recibí, que fue en verdad un material grandioso por cada uno de ustedes. Entonces, a Mónica Gameros no la había ubicado, había leído en algún momento algo de ella, pero ayer alguien me recordó el dato, entonces aquí está un poema de ella. Extraño la ansiedad de un torso en llamas, perdidos, viven dedos imperiosos sobre mi clítoris, nos sepultamos bajo una luz atómica. Una voz se hace eco en el abismo. ¿Quién te necesita si el amor es un río en movimiento? Mi lengua yace fundida en la salvia de una boca sabor mar. Es desierto, fractal de ansia. Segundos de luz se fugan. Sigo aferrada a las costillas del demonio en turno. Tengo otro poema. Bueno, antes de pasar a este poema, pues ya final casi, voy a leer un poema del libro de Alberto Ruiz Sánchez, que Decir es desear, que cuando lo leí me gustó mucho. Marabunta. Lean el libro, es muy padre este libro. Dice Marabunta: cuando te miro me crece un ejército de hormigas. Avanza rumoroso por mis manos, me
estira la piel, se anuncia, no me deja. Desde mis piernas respiran un aire diminuto, entrecortado. Desde el fondo de mi vientre presienten la oscuridad más húmeda del tuyo. Como un sol negro, las hipnotizas. Te huelo y mis hormigas se trastornan, se tambalean, te toco, o sueño que te toco, y corren enloquecidas. Desde el fondo de mi sangre apresuradas sueñan que hunden sus dientes en tu carne y en la mordida sienten tu parpadeo. Crece en el aire la anchura palpitante de labios largos entre tus piernas enrojecidos. Por esos labios miras y me escuchas. Tu más bella flor carnívora, saborea sin cesar el paso tenaz, demorado y repetido de todas las hormigas, de todas mis hormigas. Adentro te descubro hecha de hormigas negras desquiciadas, tan necias como las mías. En el espejo doble de hambre y sed y hambre, que ilusamente llamamos nuestros cuerpos, tus hormigas y las mías se topan boca a boca, se reconocen o se imitan, se devoran o se extravían confundidas entre tantas hormigas tan mordidas. Bueno, voy a leer un poema de Mar Barrientos. Mar Barrientos, gracias por pasarme tu poesía. Bueno, no me acuerdo si tiene título, no lo pasé, pero bueno, lo dejamos sin título. Dice, el pie es el beso abajo del tobillo, orbita la sonoridad en mi boca, el beso se erige entre los jardines del instante y cedros. Toco mis labios con tu piel que construye mis símbolos de fuego en la memoria. Las lenguas del suspiro recorren los pies, las venas que llevan el peso del cuerpo, la uña, composición visual que experimenta mi ojo. Descubro cada espacio con el beso que se deja en la curva de cada dedo. Es el tacto, es el fuego cercano a los ríos incontenibles. Duendes del tiempo cruzan los pies. La arruga de la sábana roja, nuestra tarde sin prisa. Bueno, voy a terminar con un poema de un poeta que quiero mucho. Además, pues somos cercanos en la misma ciudad natal, Colima, José Barocio. Tiene una poesía sorprendente, por ahí podemos seguirlo en redes sociales, tiene por ahí poemas publicados en diferentes páginas. Tengo yo en la revista Bitácora de Vuelos algunos textos de él, si no me equivoco. Dice, en el lago lamoso rescato los peces que se pasean en lo oscuro, que parece un abismo. Los peces rojos se alimentan de semen. En este lago abandonado, los hombres que se descubren el juego que crean erecciones perfectas para venirse 1000 veces, y los peces ávidos de alimento persiguen el más preciado de los frutos que ellos dejan en el manto de agua donde las hojas se pudren. Ah, los peces de mirada turbia y ojos espantosos esperan que el juego inicie, y en cada aspavamiento que las manos estrujan en el más vil salvajismo que hace descansar estos cuerpos colmados de semen, rostros hinchados en las espinillas, el acné que el tiempo define una sexualidad apenas iniciada. Todos los pensamientos provienen de un deseo nunca colmado y siempre a flor de jaladas, desquitándose de esa agonía cada que en su mente se piensa. Bueno, pues ahí está el poema de José Barocio, ahora sí ya sin errores.
Bueno, espero, pues, ojalá les haya gustado este programa. Pues es un poquito de la poesía erótica que se hace en México. Como dije, hay muchas voces nuevas. Yo me sorprendí ayer que me compartieron tantos nombres, tantas páginas. Ya veré si tengo la posibilidad de armar como un listado de páginas que podemos acudir si queremos hacer un acercamiento a la poesía amorosa, un estudio sobre la poesía amorosa, pues ahí tenemos bastantes referencias. Les agradezco y pues este es un programa más de lo que es el proyecto Escribir Poesía, que tiene la finalidad de invitarlos a leer y a escribir poesía. Nos vemos en la siguiente emisión, el jueves, más o menos 5:30, 20 para las 6, estaremos una vez más al aire. Hasta luego.